Creo que este es un tema muy importante, hermano, que se toca a veces poco en las iglesias, y yo siempre he dicho que el mejor lugar donde se deben hablar estos temas es en la iglesia, porque en cualquier otro lugar que no sea la iglesia o la familia, si es que la familia también está cimentada en la fe, pues se van a tocar desde un punto de vista distorsionado. Eso es indudable. Entonces vamos a entrar, hermano, para aprovechar el tiempo de este tema tan importante, de este tema yo diría tan urgente. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios. Quiero arrancar en este tiempo que me ha tocado para abrir la Biblia en Proverbios capítulo 25. Proverbios capítulo 25 es el texto donde quiero arrancar. No va a ser el texto central, pero sí el introductorio para esta hora. Mientras encontramos el pasaje, ¿cuántos casados hay? Quisiera ver las manos de los que están casados. Ok, y los que no están casados, fíjate cómo dije, los que no están casados, porque los que no están casados puede ser porque nunca se han casado, o porque son viudos, o quizá porque son divorciados. ¿Cuántos no están casados? Ok, el tema de hoy, hermano, me fue asignado con una connotación de poder hablar de lo que pasa en el matrimonio y en un estado de soltería, y eso es un poco complicado, pero creo que hay una manera de unificar, porque aunque hay particularidades en la vida sexual matrimonial y hay particularidades en la vida sexual de un soltero, al final todo confluye en una sola situación. Es una lucha. Casados o solteros, la realidad es que hay una lucha con la sexualidad. Entonces vamos a intentar poner puntos comunes, tratando de poner puntos comunes para no tener que diferenciar casados de solteros, porque sería muy complicado y necesitaríamos mucho tiempo. Así que vamos a tratar de poner puntos comunes con la ayuda del Señor. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Dice este pensamiento del rey Salomón, este pensamiento de sabiduría del rey Salomón: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Amén. Hace algunos años el Señor me permitió hacer un viaje cuyo propósito era impartir bendición a la vida de mi hijo varón, y en el entendido de que aquellos que hemos sido llamados a impartir bendición sobre los hijos somos los padres, así como el Padre Celestial bendice a sus hijos y dejó esa consigna de bendición a los padres para que los padres sean los que bendigan a sus hijos de manera generacional. Decidí hacer algo para bendecir la vida de mi hijo, que estaba encaminado hacia la vida adulta, que estaba ya abandonando la infancia y se estaba encaminando hacia la vida adulta. Y aunque hemos escuchado y hemos leído, gracias a Dios, y hemos aprendido acerca de la importancia de la bendición a los hijos, de hacer alguna clase de ceremonia de bendición a los hijos, que como padres podemos hacer algo para impartir identidad, para impartir destino, para impartir dirección en los caminos del Señor a nuestros hijos. Mi esposa y yo sentimos que una de las maneras en que podíamos hacerlo era haciendo un viaje, y ese viaje lo hicimos solo yo, como hombre, como padre, y mi hijo. No fue su mamá, no fue su hermana, ni fue ninguno de sus otros parientes. Y en este viaje el propósito fue parar en algunos lugares que podían ser simbólicos o emblemáticos para dar una enseñanza en su vida. Aproveché, hermano, que en ese año el pastor Patricio Sarazúa me invitó a compartir a su congregación, y comenzó todo ahí, en su iglesia, en la iglesia del pastor Pati Sarazúa, en Arizona. Le pedí al pastor Pati que como pastor amigo pudiera orar por mi hijo y por este viaje que íbamos a hacer. Y fue un viaje que hicimos por carretera. No te voy a platicar todo, porque nomás quiero llegar a un punto.
Dentro de ese viaje paramos en el Gran Cañón, donde aproveché la maravilla de ese lugar, lo sorprendente que es ese lugar, para hablar algunas cosas acerca del cambio hacia la vida adulta. Pero en el camino paramos la presa Hoover. Es una de las presas más grandes del mundo. En su momento, cuando fue construida, fue la presa más grande del mundo, la más imponente. Hoy hay muchas más grandes, pero en ese momento la presa Hoover fue la presa más grande y para la época en que fue construida, en los años 30, 1930 y algo, pues fue una obra monumental de la ingeniería. Pero ¿cuál fue la razón de que paramos en ese lugar? Porque en ese lugar yo aproveché para hablarle a mi hijo acerca de la hombría y su sexualidad, acerca de qué parte ocupa la sexualidad en la vida de un hombre. Y le enseñé lo que quiero compartirte muy rápido en esta mañana. La presa Hoover fue construida ante una necesidad de Estados Unidos de poder llevar agua a ciudades que tenían poco acceso o era muy complicado llevar agua. Los estados que rodean a este lugar donde se encuentra la presa Hoover, que es en el río Colorado, son básicamente estados desérticos. Arizona, Nuevo México, Utah, Nevada, estados desérticos. California un poco más lejos, pero había un problema además de llevar agua, que el río Colorado cada año, en ese tiempo, cada año se desbordaba e inundaba las tierras cercanas, las regiones cercanas, y muchos lugares que eran tierras de cultivo, se complicaba el cultivo dado que al desbordarse los ríos se inundaban las tierras. Entonces miren qué cosa tan extraña. Una época del año de mucho calor, había poca agua y era muy complicado llevar el agua. Pero en otras épocas del año, cuando había grandes lluvias, ese río se desbordaba e inundaba la región, haciendo difícil la productividad de las tierras. Entonces se dieron cuenta que era necesario hacer algo para aprovechar la fuerza del río, pero que no se convirtiera en un peligro que dañara constantemente las tierras y que las hicieran incluso hasta inhabitables. Y la solución fue hacer esta gran obra de la ingeniería. Un gran dique, un gran muro de contención para almacenar el agua en cierta época, evitar que se desbordara, evitar que causara destrucción, evitar que fuera poco productiva, y todo el año, de una manera ordenada, de una manera administrada, pudiera llevar agua a los campos y a las ciudades y a los hogares. Y no nada más eso, sino que se convirtió en un proyecto hidroeléctrico muy importante para además proveer de energía eléctrica a través de la fuerza del río Colorado y llevar electricidad a estas mismas ciudades. Entonces, parados ahí junto a la impresionante presa Hoover, el muro gigantesco de contención, por un lado se ve el río grande, impresionante pero pacífico, y al otro lado, donde el agua va saliendo de manera controlada, se ve un río más pequeño en su dimensión, pero muy caudaloso. Y parados ahí, hermano, yo hablé con mi hijo y le dije: esto representa tu sexualidad, porque una sexualidad que no es controlada, una sexualidad que no tiene un dique que le ponga orden, que le ponga equilibrio, se va a convertir en una fuerza destructiva, se va a convertir en una fuerza que va a causar o puede causar mucho daño, mucho dolor, mucha aflicción, y no va a producir nada positivo. Entonces, tu sexualidad necesitas construir un dique para que se convierta en algo constructivo, en algo beneficioso, en algo productivo. Y creo, hermano, que eso es lo que la Biblia quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos a poner orden en muchas áreas, por supuesto, en todas las áreas de nuestra vida,
pero hoy estamos hablando de una en particular. La Biblia es una brújula, la Biblia es un mapa, la Biblia es un libro de respuestas y podemos acudir a ella para que nos enseñe las respuestas. Algo más que quiero decirte acerca de la construcción de la presa Hoover es que en aquel momento se reunieron muchos ingenieros para ver cómo la construían, para ver qué sistema usaban, qué estrategia usaban, y se dieron cuenta que era muy complicado construir una presa de hormigón, porque el hormigón, aunque es muy fuerte, es muy resistente, se tarda mucho en enfriar. Yo no soy ingeniero, aquí hay ingenieros que entienden mejor esto, pero entonces ellos fueron ingeniosos, buscaron respuestas en su conocimiento que tenían y usaron una estrategia de poner tubos de acero dentro de este gran muro y comenzaron a fluir agua del propio río Colorado dentro de estos tubos de acero y rodearon estos tubos de acero con capas de hormigón. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo que muchos de ellos habían calculado que se podía tardar 25 años en enfriarse si se hubiera puesto el hormigón, y obviamente 25 años de enfriamiento iba a causar grietas que sencillamente iba a hacer inutilizable su proyecto. Al construir este gran muro alrededor de estos tubos de acero donde corría el agua del propio río Colorado, lograron que la propia agua del río Colorado fuera enfriando poco a poco y de manera mucho más rápida todas estas capas de hormigón con el cual fue construido. Así es nuestra bendita Biblia. Es un arte de un ingeniero, es un conocimiento magnífico del gran ingeniero que es Dios, para mostrarnos cómo podemos lograr hacer las cosas con su ayuda. Entonces, con esto en mente, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, que acudamos a ella para que hoy podamos obtener una enseñanza acerca de un tema tan importante como es la sexualidad en la vida de nosotros los hombres, y podamos, con lo que voy a compartirte ahora, con lo que ya dijo el pastor Alex, con lo que va a compartir el pastor Ángel, podamos ir construyendo capas de esta, por llamarle así, este muro de hormigón que pueda ser una protección en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, ante algo que si no le ponemos orden puede ser terriblemente destructivo. Amén. Debemos comenzar diciendo algo muy claramente: el sexo no es malo. Eso tenemos que entenderlo. El sexo no es malo. ¿Por qué nos cuesta trabajo hablar del sexo? Porque a veces tenemos prejuicios, porque tenemos ideas preconcebidas que nos hacen sentir que el sexo es malo de alguna manera. Eso no es así. Abusando un poquito de la imagen de la presa, el río Colorado no es malo. Las aguas caudalosas de un río no son malas, son buenas. En sí mismas son buenas. Entonces, lo que necesitamos acerca del entendimiento del sexo es entender que el sexo no es malo. De hecho, el sexo es maravilloso. Dios lo diseñó. De hecho, hermano, el sexo puede tener incluso una connotación espiritual. Hay quien puede pensar que el no tener sexo es lo espiritual. Fíjate lo que estoy diciendo. Hay quien puede pensar que el no tener sexo es lo que nos hace más espirituales, lo cual tampoco es necesariamente cierto. No te hace más espiritual el no tener sexo. Tampoco te hace más espiritual tener sexo de manera correcta. Pero sí, el sexo puede tener una connotación espiritual en un término de santidad y de orden. ¿Dónde radica entonces el peligro de la sexualidad? De esa que no hablamos mucho, de esa que nos ponemos incómodos, de esa que hace que empecemos a sentir como que calor involuntario. ¿Dónde radica el gran peligro de lo que llamamos sexualidad? Para poder entenderlo, hermano, hay tantos textos, ya se mencionaron algunos, vas a seguir escuchando muchos más textos, pero yo quisiera ir solamente a lo que ya mi hermano Alex habló. Ya mi hermano Alex habló de estas ciudades de estas ciudades antiguas que menciona la Biblia, en las que ministró el apóstol Pablo, y todos los problemas que estas ciudades tenían. Todas las ciudades a las que ministra Pablo, las que escribe cartas, o de las que tenemos cartas, y aún las que no tenemos ninguna carta, pero que Pablo visitó, pues se encontraban obviamente en una época con una influencia griega,
con una influencia romana, y todo esto, hermano, conllevaba no nada más los beneficios tecnológicos o políticos o económicos o culturales, sino obviamente también todos los peligros de tipo inmorales. Esto no ha cambiado a lo largo de los tiempos, hermano. Estamos en una época donde ya no es nada más unas ciudades bajo la influencia de un imperio como Roma. Ahora, hermano, estamos en un mundo globalizado, en una sociedad globalizada, y podemos nosotros decir que de manera global nos encontramos bajo una influencia cultural, política, económica y por supuesto sexual, que está causando un daño muy importante, no solo al mundo, sino a la iglesia. Entonces vamos a acercarnos un poquito otra vez a Pablo, vamos a mirar la perspectiva de Pablo, y para no abundar en todas las cartas, porque no tendríamos el tiempo, nada más quiero enfocarme en una de ellas, en la que seguramente es la carta que mejor representa la problemática de una iglesia, que mejor representa la inmoralidad de una iglesia, que mejor representa la batalla sexual de una iglesia. Y es la iglesia que se encontraba en la sociedad de Corintio o de Corinto, una sociedad que puede ser el perfecto espejo de la sociedad en la que nosotros nos encontramos. El pastor Alex empezó su mensaje con una alegoría muy interesante, porque comenzó su mensaje diciendo: ¿sabe el pescado que está mojado? Y la respuesta pues es obvia, quizá no lo sabe, porque sencillamente está mojado. Y el estar mojado es parte ¿de qué? De su naturaleza o de su entorno. Entonces la pregunta que el pastor Alex nos hizo, quiero retomarla: ¿sabemos nosotros que estamos impregnados de una terrible inmoralidad sexual? Quizá ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuánto. ¿Puede el pescado o el pez escapar de esa humedad? No, no puede. De la misma manera nosotros no podemos escapar de esta sociedad sexualmente inmoral. Sencillamente no podemos. El que diga que está seco, miente. El que diga que está seco a nivel mental o a nivel emocional o a nivel visual o a nivel intelectual de esta inmoralidad sexual, sencillamente miente. Cuando yo escuchaba al pastor Alex hablar de esta alegoría, no pude evitar pensar en una de las parábolas de Jesús hablando del reino de Dios. Porque hablando del reino de Dios, y sabemos que el reino de Dios es la iglesia, es Cristo en la iglesia o es la iglesia en Cristo, una parábola de estas del reino de Dios enseñó Jesús: el reino de los cielos es semejante a uno que lanzó la red sobre el mar y recogió toda clase de peces y apartó unos peces en su cesta y los otros los devolvió al mar. Entonces yo me quedé pensando, si todos estamos mojados, debemos de tener la esperanza de que un día vamos a estar secos. Pero eso va a venir cuando venga la red de Dios. Y cuando venga la red de Dios va a sacar a sus hijos, a sus escogidos, a su pueblo, de este mundo mojado en la inmoralidad. Quizá entonces vamos a poder decir plenamente que estamos secos del peligro de esta humedad pecaminosa de la sexualidad. Pero mientras ese día, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a decir, bueno, no hagamos nada, nadie puede escapar. Por supuesto que no. No podemos evitar estar mojados, pero sí podemos evitar que la corriente nos arrastre hacia lugares destructivos. Porque son dos cosas: uno, que estés mojado, y otra cosa es que la corriente te arrastre. Son dos cosas diferentes. ¿El pescado puede dejar de estar mojado? No, pero puede puede pelear contra la corriente. Eso sí puede. Y hay muchos peces que la esencia de su sobrevivencia está en luchar contra la corriente. También hay muchos peces que se dejan llevar por la corriente y tristemente son víctimas de destrucción o de ser parte del menú de sus depredadores. Pero yo creo que nosotros hemos sido llamados a ser peces. No podemos escapar de la humedad, de la inmoralidad que está en este mundo. No podemos, pero sí podemos nadar
contracorriente. Y para lograrlo, para eso el Señor nos ha dejado su bendita palabra. Ahora, vamos a entrar a esta iglesia, que hermano, Pablo no puede evitar dejar de hablar a los corintios con palabras duras, con palabras de regaño. Esa es la realidad. Desde que empieza la carta a los corintios, Pablo empieza a exhortar y a reprender. Y ya lo mencionó hermano Alex, no lo voy a repetir, y toca muchos puntos en los que tienen que ser instruidos, exhortados y corregidos. Pero hermano, hay por lo menos cinco capítulos, por lo menos 5, donde el apóstol Pablo va a hablar de manera directa o indirecta acerca de situaciones que tienen que ver con la sexualidad. Si por lo menos hay 5 capítulos donde abunda o donde insinúa la situación sexual en la que se encontraban los corintios, creo entonces que es muy importante poder entresacar la problemática sexual que Pablo detecta en los corintios, y es a quien más les habla acerca de esta situación. Mira lo que dice capítulo 5 de Corintios. Vamos a estar ahí viendo algunos versículos de Corintios para que le pongas una marquita. Estaremos viendo otros pasajes, pero Corintios va a ser nuestra brújula de este día. Corintios capítulo 5 versículo 1 dice: en efecto se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Así empieza Pablo en este capítulo, hablando de la problemática sexual que tienen. No sé qué versión tú tengas, la versión mía, la versión de las Américas dice, se oye entre ustedes que hay inmoralidad. Y alguien podría decir, bueno, inmoralidad hay en todos lados. Pero Pablo habla con mucha sorpresa y con mucha, al mismo tiempo, mucha indignación. Porque dice, miren, en el mundo hay inmoralidad, pero ustedes son la iglesia. Y se habla de que en medio de ustedes hay una inmoralidad que ni en los gentiles. Esa es su sorpresa de Pablo. Recuerda, no le está hablando a los corintios que viven fuera de Dios. Les está hablando a los corintios que se están congregando. A estos corintios, hermano, que tienen doctrina, estos corintios que practican la Santa Cena, estos corintios que se están bautizando, estos corintios que están usando velos sus mujeres, que tienen dones espirituales, que hablan lenguas, que tienen milagros, que tienen ciencia, etcétera. Pablo a esta iglesia les dice, estoy escuchando cosas de ustedes, de inmoralidad. La versión 60 traduce fornicación. Estoy escuchando que hay entre ustedes fornicación. Ese no es el problema, porque somos peces que estamos mojados. El problema es que hay fornicación que ni siquiera se escucha entre los gentiles. Esto ya nos da una idea tan terrible de lo que estaba pasando en la iglesia de los corintios. Como bien dijo mi hermano Alex, la palabra corintio en la época bíblica se convirtió en un verbo. La gente, hermano, del mundo de Pablo habían hecho del nombre de la ciudad de Corintio un verbo. Así que coriantizar se había convertido en el verbo para designar en esa época toda clase de desviación o pecado sexual. De tal manera que cuando se decía que alguien estaba corintianizado, lo que se estaba diciendo es que esa persona era una persona obsesionada con el sexo, o que practicaba alguna clase de sexo inmoral y desviado. Era una especie de sinónimo de lo que entre el pueblo hebreo se le conoció como sodomitas. Hermano, el pueblo hebreo, la palabra sodomita, y es una palabra que también ha llegado a nuestros tiempos, una palabra sodomita es la descripción de aquel que está entregado a toda clase de perversión sexual. Algo parecido era la palabra coriantinizar. Ya nos da una idea entonces de qué era la ciudad de los corintios. Era un lugar vil, un lugar pecaminoso, un lugar miserable, un lugar putrefacto. En ese tiempo, cuando se quería hablar de una persona adúltera, una persona pedófila, una persona lujuriosa, sencillamente una persona mala, se le llamaba una persona corintia. Aunque no hubiera nacido en Corinto, aunque nunca hubiera visitado Corinto. Pablo entonces, hermano,
confronta la inmoralidad que había dentro de la iglesia. Ese es el punto que había dentro de la iglesia. Y ese es el interés de esta plática o de estas pláticas. Ese es el interés de este congreso de varones. Que Dios quiera y no sea el primero, hermano, ni el último. Porque el propósito de Pablo, el punto de Pablo era que los varones, por supuesto, también las mujeres, pero los varones cristianos, los varones que estaban en la iglesia, que estaban sirviendo, que estaban cantando, que estaban predicando, que estaban asistiendo cada domingo a la iglesia del Señor, entendieran que no podían continuar con esa clase de influencia mundana, que no podíamos llevar esa coorientización dentro del seno de la iglesia, que esas prácticas tan aborrecibles no podían de alguna manera estar en el secreto de la congregación. En este versículo, hermano, aparece una palabra clave que la vas a escuchar seguramente mucho en estas conferencias. Aparece la palabra fornicación o inmoralidad, depende de la versión. Y la palabra griega que allá aparece es la palabra porneia. Y esta palabra porneia, hermano, que se traduce fornicación, es una palabra para describir un abuso o una desviación de la sexualidad. Es la misma raíz para la palabra pornografía, de la cual ya nos hablaron. Y acerca de la pornografía, como ya se habló de esto, yo no voy a decir más, solamente quiero decir una cosa, o te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, estamos entre hombres, cuántos de nosotros hemos visto pornografía? La respuesta está directamente con la pregunta: ¿estará el pez mojado? Ahora, la pregunta más importante es esta: ¿cuántos están consumiendo pornografía? Hay una distinción. ¿Cuántos han visto pornografía y cuántos están consumiendo pornografía? Porque cuando uno está consumiendo es cuando uno está de alguna manera buscándola, está de alguna manera deseándola, está de alguna manera pagando incluso por ello. ¿Cuántos han visto un TikTok o un mensaje de Twitter o un mensaje de Facebook o un mensaje de Instagram? Pero ¿cuántos están consumiendo TikTok? ¿Cuántos están consumiendo Twitter? ¿Y cuántos están consumiendo WhatsApp? Quizá estamos en una generación donde todos usamos este tipo de cosas para trabajar, para estudiar, para comunicarnos, pero hay un problema cuando se convierte en un consumo. Y alguien dirá: no, yo no pago por eso, eso es lo que tú crees. No es el tema, hermano, solo lo estoy usando como un paralelo. Pero, hermano, entre más consumes, más estás pagando y más estás dándole a ganar a un montón de gente perversa que está buscando que tú consumas mucho TikTok, mucho Facebook, mucho todo esto, mucho Instagram, mucho Twitter, mucho de todo esto, para ganar. Y les interesa que te conviertas en un consumidor. Y un consumidor, hermano, se puede terminar convirtiendo en una persona adicta. Bueno, pues lo mismo pasa con el sexo. No podemos, yo te puedo decir, hermano, las estadísticas dicen, hablando de estadísticas, que todos los jóvenes antes de los 12 años, mira qué terrible, antes de los 12 años, todos los niños van a haber sido expuestos a la pornografía. Pero el problema está cuando nos convertimos en consumidores. Y es ahí donde quizá tú debes hoy preguntarte: yo he visto pornografía, pero ¿me he convertido en un consumidor de pornografía? Hasta ahí dejo. Ahora, el apóstol Pablo habla de un problema todavía mayor, porque si bien la pornografía es un problema secreto, el apóstol Pablo condena los problemas abiertos y públicos. Entonces yo quiero que notes: hay problemas sexuales secretos y hay problemas sexuales públicos. Los dos son destructivos. Y Pablo, hermano, lo hace de una manera muy dura. Dice: al extremo, fíjate cómo dice, ustedes han llegado al extremo. La fornicación y la inmoralidad está mal, hay que combatirla, hace daño.
la pornografía, la masturbación es algo que está ocurriendo en lo secreto, y si no pones un dique te va a hacer daño. Pero ustedes han llegado al extremo donde ya no está en lo secreto, sino que ahora hay uno entre ustedes que tiene a la mujer de su padre. Hay una situación de incesto, de un acto obsceno de incesto. Hermano, ¿sabes tú que el incesto es parte de lo que la ideología LGTBQRYZ está buscando? Todo su proyecto, hermano, es no nada más que se acepten relaciones entre hombres o entre mujeres, sino que se convierten en un matrimonio y que entonces puedan avanzar hacia la adopción de hijos o de niños, y después avanzar para que puedan tener incesto consensuado con sus propios hijos al autorizarse la pedofilia, y entonces avanzar hacia el incesto. Ese es su plan. Acaba de salir a la luz que un sobrino de Ricky Martin fue abusado sexualmente por Ricky Martin. Pero lo peor de todo, hermano, es que ¿sabes cuál fue la justificación? Que tuvo relaciones sexuales con su sobrino, pero fue consensuado. ¿Qué significa eso? Que su sobrino lo aceptó, que su sobrino estuvo de acuerdo. Y lo peor de todo, los padres de su sobrino no lo ignoraban. ¿Qué significa eso? Por Dios, qué perversión tan terrible. Que sus hijos que él adoptó, porque obviamente pues, él es homosexual, los va a dar para que alguien más abuse de sus hijos, porque él pudo tener sexo con un niño que era su sobrino. Entonces él está entrenando y enseñando a sus hijos para que ellos tengan sexo consensuado con adultos. Bueno, que ya sus hijos creo que ya son adolescentes o jóvenes, no lo sé. Pero mira dónde va esto. Pero Pablo está tan bravo porque dice, miren, eso pasa allá en Hollywood, eso pasa allá en el mundo de los Billboard y de los MTV. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Y todavía, hermano, el versículo siguiente, el versículo 2, es todavía más frontal. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Hermano, Pablo está para balazos. Hermano, si yo pudiera ver a Pablo escribiendo esto, hermano, yo estaría viendo un Pablo, hermano, que está rechinando los dientes y casi queriendo tener a los corintios enfrente para darles un par de bofetadas. Y ustedes son tan arrogantes que en lugar de haberse entristecido para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Ay, hermano, la iglesia de hoy es parte de la generación de cristal. Que Dios guarde que alguien se pare y le diga, es usted un arrogante. Pero qué bueno que es Pablo el que te lo dice y no yo. Qué bueno que es Pablo el que quisiera bofetearnos, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo, hermano, que el Espíritu Santo inspiró a Pablo. Yo no sé si tú creas eso. Pero mira entonces, hermano, ¿cómo es posible que en vez de haberse entristecido sean una bola de arrogantes, justificando que pase eso? Hermano, no podemos permitir que pase eso en nuestra iglesia. Eso ya está pasando en la iglesia universal. Iglesias arrogantes que están permitiendo que los homosexuales se casen, que los transvestis prediquen, que las Dragon Queens enseñen a los niños de la escuela dominical. Tan arrogantes somos la iglesia que decimos somos una iglesia progre. Pero ¿dónde empieza todo? En la arrogancia de decir, es que es normal, es que es normal. Jóvenes, no pueden ustedes llegar con ese pensamiento de decir, es que por favor, pastor, es que ya es normal. No, eso no es normal. Jóvenes, no pueden permitir que se normalicen ese tipo de criterios dentro de la iglesia. Pablo es tan fuerte, tan duro, que dice, deberían de haberse reunido, confrontar a ese que tiene a la mujer de su padre, aunque se justifique diciendo que es su madrastra. Eso se llama adulterio, eso se llama incesto. Llamarlo a cuentas, y si no se arrepiente deben haberlo expulsado de la congregación. Fíjate qué fuerte, qué disciplina tan fuerte. Es la que el apóstol Pablo considera que debe de haber en las iglesias cuando la problemática sexual empieza a afectar de manera... Es como el río caudaloso que no tiene una presa. Se empieza a desbordar, hermano. Primero empieza a rugir y después empieza a desbordarse. Y entonces, ¿quién lo detiene? Bueno, solo, hermano, para que veas
que esta es la iglesia? Este es el tipo de iglesia que había en esta ciudad de Corinto. Una iglesia en medio de una sociedad inmoral, donde estaban tan involucrados y tan acostumbrados a una sexualidad inmoral y desenfrenada, porque era lo que miraban todos los días a su alrededor, que ya lo habían normalizado, al punto que en la iglesia se habían hecho invisibles este tipo de prácticas. Todos se hacían de la vista gorda. ¿Has escuchado el término normalizar? Están tratando de normalizar ¿cuántas cosas, hermano? El aborto lo quiere normalizar, el homosexualismo lo quiere normalizar. Esto fue el resultado de una sociedad que adoraba a la sexualidad y que se había metido a la iglesia. La adoración a la sexualidad los había invadido. ¿Sabes cómo lo sabemos? En la actualidad, si tú visitas Corinto, en sus ruinas vas a encontrar por todos lados órganos sexuales en sus decoraciones de sus construcciones. ¿Recuerdas hace un mes cuando nos adornaron todas las calles de nuestra ciudad con banderas de colores? Todos sabíamos que era eso. Todos lo sabíamos. Y se hicieron marchas invadiendo nuestras calles con toda clase de desborde sexual inmoral. Esto demuestra, hermano, el nivel de idolatría que se había llegado en Corinto en relación a la sexualidad. Y yo te puedo decir que la sociedad moderna que nos encontramos se ha elevado la sexualidad a un nivel idolátrico. Corinto entonces era la clara representación de toda clase de inmoralidades sexuales, como las que conocemos y estamos viendo hoy en día. Mira lo que dice Corintios capítulo 6, versículo 9. Corintios capítulo 6, versículo 9. Sigue hablando, hermano. Todo el capítulo 5, hermano, Pablo está hablando de esto. El capítulo 6 sigue hablando de esto, hermano. Solamente que estoy dando un gran salto para que no nos detengamos en tantos detalles, pero sigue hablando de estos problemas. Capítulo 6, versículo 9. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y la lista sigue, versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo, hermano, da una pequeña lista, no es exhaustiva, de estas clases de inmoralidades sexuales. No voy a tardar aquí, hermano, explicándolas porque tú ya las conoces. No voy aquí a explicar y a definir cada una de estas aberraciones sexuales porque nosotros las vemos, las conocemos. Como homosexualismo, lesbianismo, adulterios, fornicaciones, divorcio, todo eso entra en esta categoría en la que Pablo dice: esto eran ustedes, ya no son esto. Ya no es parte de su esencia, ya no es parte de su identidad. En otras palabras, ustedes ya no consumen este tipo de cosas. Aunque estén en una sociedad llena de esto, ustedes ya no son consumidores adictos a esto. Cristo ha venido a hacer la obra. Así que podemos poner diques alrededor. Ahora, ¿cuál es el problema, hermano? Voy rápido. Los creyentes en Cristo Jesús, los que estaban conociendo al Señor, estaban llegando a esta iglesia en Corinto con un corazón sincero, habían tenido un encuentro con el Señor verdadero, pero seguían viviendo en este terrible trasfondo de inmoralidad sexual, en este terrible trasfondo de idolatría sexual. Estaban estrechamente vinculados a la inmoralidad sexual. En otras palabras, llegaban a la iglesia, escuchaban la palabra de Dios, pero en cuanto salían se encontraban con un promotor de inmoralidad sexual. Corinto, hermano, era famosa por su culto a Artemisa. Y Artemisa, ¿quién era Artemisa? La diosa de la virginidad y de la cacería. Y sus templos, hermano, en Corinto había turismo. Fíjate qué interesante. Había turismo, por decirlo de alguna manera,
solo para visitar el templo de Artemisa. Pero la razón por la cual tenía tantos visitantes varones es porque tenía más de 1000 sacerdotisas prostitutas, a las cuales se les llamaba vírgenes de Artemisa. Mira, no podía haber cosa más absurda. Eran algo así como las conejitas de Playboy de ese tiempo. Las vírgenes de Artemisa, hermano, que producían o que vendían placer sexual a los hombres que llegaban. Y hermano, para que sean 1000, ¿te imaginas el rango de acción que tenían? Hermano, desde que uno llegaba al puerto de Corinto ya empezaba a haber gente repartiendo folletos para que visitaran a las vírgenes de Artemisa. Ahora es paradójico que Artemisa era considerada una virgen, pero al mismo tiempo era considerada una cazadora. No hay duda que en Corinto, hermano, se promovía el tener sexo, pero era solamente una estrategia para cazar los corazones, las mentes y las almas, por un lado de los hombres fatuos, como dice el capítulo 4 de Proverbios, jóvenes fatuos, llevados por su interés o apetito de tener conocimiento del sexo. Pero también cazaban hombres perversos que ya estaban corrompidos en su mente y no podían vivir porque se habían convertido en adictos insaciables del sexo. Era una sociedad entonces que permitía todo y que promovía de manera incesante toda clase de pornografía, fornicación, prostitución, homosexualismo por todos lados por donde uno caminaba. Si Corinto existiera hoy, tendría su canal en cable, tendría sus propios programas en streaming, estaría promoviéndose de manera constante por todas las redes sociales. Ahora, los cristianos de Corinto estaban envueltos en esto, hermano. Estaban llegando a Jesucristo, pero tenían la mente llena de basura. Parecía poco posible que ahí naciera una iglesia, pero ahí nació una iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama gracia, se llama misericordia. Porque ¿cuáles eran las probabilidades de que en un lugar tan pecaminoso pudiera nacer una iglesia? Las mismas probabilidades de que tú y yo estemos aquí congregados el día de hoy, hermano. El Señor tuvo compasión y alcanzó hombres y mujeres en esa ciudad. Pero la gente que estaba ahí, hermano, era como tú y como yo. Venía de un tipo de vida inundado de todo esto. Una vida donde la sociedad en la que ellos convivían día a día era una sociedad lujuriosa. No sé si ves el problema, perdón que lo enfatice tanto. Yo creo que estos cristianos de Corinto llegaban con un corazón sincero y querían limpiar sus vidas, aprender del Señor, saber cuál era su voluntad, deseando crecer y caminar en la santidad. Pero ¿cuánto tiempo les tomaría deshacerse? ¿Cuánto tiempo les tomaría divorciarse de toda esa basura mental que traían? Ese es el reto que tenemos. Y el primer paso es reconocerlo. El primer paso es reconocerlo. La iglesia de Corinto le escribe a Pablo. Sabemos eso por la propia carta donde los corintios le hacen saber algunas inquietudes. Y Pablo responde. Y cuando responde es duro, es amplio y es determinante. Vamos al capítulo, antes de ir al capítulo 6, voy a avanzar un poquito. ¿Sabes cuál era un problema? Quiero empezar o continuar con esto. Un problema que Pablo tiene que enfrentar y tiene que dejar muy claro. Es un mensaje a la iglesia donde tiene que decirles: no confundan la libertad. No confundan la libertad. No confundan la libertad. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice:
Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. No hay tiempo para hablar de esto, hermano. Pero Pablo en el libro de Gálatas y en otros pasajes también, él insiste, ya fuimos hechos libres. Pero fuimos hechos libres para una cosa. Fuimos hechos libres para avanzar hacia adelante y no permanecer en el mismo lugar de donde hemos sido rescatados. Es decir, no fuimos rescatados para seguir siendo lo que éramos antes. Ahí mismo en Gálatas, más adelante, capítulo 5, versículo 13, va a decir: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los corintios, hermano, habían hecho de la libertad una justificación para su libertinaje. Y eso es algo que debemos entender. No fuimos hechos libres para permanecer en el mismo lugar de donde el Señor nos ha rescatado. No hemos sido hechos libres para justificar aquello que el mundo nos dice que es normal y permitirlo en nuestra propia vida. Tenemos que decir las palabras del apóstol Pablo en esta época. No podemos tomar la libertad como pretexto para la carne. ¿Y cómo podemos lograrlo? Por eso quiero que vayamos al consejo de la palabra. Voy a ir un poco más rápido aquí y ya no me voy a mover casi del capítulo 6, donde quiero que abras tu Biblia, de Corintios. Vayamos al capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Pablo entonces sigue hablando de los problemas de la sexualidad, sigue hablando acerca de los problemas del libertinaje, sigue hablando acerca de toda esta basura, de toda esta perversión que hay en la iglesia a los corintios. Y usa esta frase: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Esto es cierto, hermano. No importa qué pecados el creyente cometa. No importa, hermano. De todos los pecados que como creyentes nosotros cometamos, el Señor nos perdona. De todos los pecados. ¿Estamos de acuerdo? Pero una cosa, hermano, tenemos que afirmar: el Señor nos ha perdonado de todas las cosas, de todos los pecados, por una razón: porque todos esos pecados no nos son provechosos. Entonces Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me es provechoso. Entonces, aun cuando yo tenga la capacidad de hacer algo, me tengo que preguntar: ¿eso me aprovecha? Si no me aprovecha, es porque lo más seguro es algo que me aleja de Dios. No podemos entonces permitir que esas cosas que no me son provechosas, porque me alejan de Dios, me dominen. No puedo permitírmelo. Tener dominio del sexo. Pon atención otra vez, el sexo está ahí. El sexo no es malo. El sexo es maravilloso. El sexo es un diseño de Dios. Pero no puedo permitir que me domine. Porque aún lo que es provechoso, si se sale de control, se convierte en pecado. Aún aquello que puede ser bueno en su esencia, si se sale de control, puede ser peligroso. Entonces, ¿cómo puedo yo enfrentar al sexo? No dejando que el sexo me domine. ¿Cómo debo yo mirar al sexo? De una manera que no me domine a mí. Si hay alguna forma que el sexo me pueda dominar, aún dentro del matrimonio, hermano, entonces estamos en un riesgo. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. El precio del abuso de tu libertad, el precio del abuso de la gracia es muy caro. No podemos decir: bueno, es que ya el Señor me perdona. El Señor me perdona todos mis pecados, y como el Señor me perdona todos mis pecados, el Señor sabe que yo soy débil en esta área. Yo soy débil ante la pornografía, yo soy débil ante las chavas, ante las mujeres. El Señor me perdona. No. No puedes dejar que te domine haciendo uso de un pensamiento fraudulento acerca de la gracia.
La gracia nos quiere empujar hacia la santidad, no a vivir atrapados en aquello que es o que era inmoral. Hermano, Pablo va a desarrollar toda una enseñanza en estos poquitos versículos que quiero rápidamente mirar, para enseñarnos que si no podemos nosotros, lo voy a decir de otra manera, si nosotros no peleamos para no dejarnos dominar por el sexo, entonces la destrucción va a ser a nivel familiar, a nivel personal y a nivel de la iglesia. Y no podemos permitir esto. El pecado, hermano, es altamente destructivo. El pecado es altamente doloroso. Mira rápidamente algunas cosas acerca de lo que produce o lo que hace el pecado sexual. El pecado sexual siempre produce pérdidas. El pecado sexual siempre produce pérdidas. No es de otra manera, hermano. No digas, es que fue poquito, no va a pasar nada. No, hermano. Un poco de levadura leuda toda la masa. Las pérdidas van a ser familiares. El pecado sexual va a dañar a tu familia, sin duda. A tu esposa, a tus hijos, a tus padres. ¿Cuántos padres no han sido devastados porque su hija salió embarazada, porque fornicó en lo secreto? Y los padres, aunque aman a su hija y eventualmente, muy probablemente, van a terminar aceptando al bebé, pero su corazón va a estar dañado, sintiéndose defraudados, sintiéndose lastimados. Mi hermano Pablo dijo algo muy interesante el domingo que quiero retomar. Los bebés nacidos de pecados sexuales no son pecados. Los bebés no son pecado. El pecado es cómo fue concebido el bebé, y es lo que debería de sancionarse. Pero hay quien sanciona al bebé nacido de una fornicación en vez de corregir al papá o a la mamá que en secreto fornicaron. Al padre o a la madre que fornicó o al hombre que terminó embarazando a una muchacha, a ese hay que reprenderlo. A la muchacha que se dejó llevar en un impulso ingenuo y quedó embarazada, a ella hay que hablarle acerca de las consecuencias de eso que provocó. Pero no digamos que el bebé es un pecado, porque toda criatura nace bajo la observación de la soberanía de Dios. Pero no puedes evitar que haya consecuencias. Incluso hasta un bebé nacido fuera del matrimonio va a tener que llevar las consecuencias, porque quizá va a tener que sufrir la ansiedad, la depresión, la angustia, la frustración de sus papás. O quizá va a vivir sin papá porque el papá puede ser que huya. Hay niños, hermano, que son dados en adopción, que eso es mucho mejor que abortarlos, a mi punto de vista. Pero al final hay una consecuencia. Entonces el pecado sexual siempre produce pérdidas, pero a nivel personal también produce pérdidas. El pecado sexual en la vida de un creyente produce pérdida de gozo, pérdida de la paz, provoca que el creyente se sienta inútil, que piense que ya no sirve para nada, que ya no puede adorar, ya no puede servirle al Señor. Y en casos extremos, hermano, la pérdida puede llegar a acarrear una disciplina de la iglesia, porque la iglesia tiene que de alguna manera dejar en claro el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que la iglesia debe de dejar en claro? No podemos nosotros auspiciar pecados sexuales. No podemos. Pero ¿sabes qué es lo más terrible según a la luz de lo que dice Pablo? Que pueden venir incluso pérdidas que acarreen juicios divinos. No lo digo yo, hermano. Cuando tú lees el capítulo 5, cuando habla de este hombre que se metió con la esposa de su padre, más adelante, para que lo leamos literal, capítulo 5, versículo 5 dice: entregada al tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermano, no me voy a explicar este versículo porque es un versículo duro. Pero hermano, ¿por qué se estaba entregando a alguien a Satanás? ¿No fue por hereje? ¿Sabes por qué lo entregaron a Satanás? Porque cometió un pecado sexual terrible que estaba dañando a la iglesia. Solo te lo dejo ahí, hermano, para el análisis. Hermano, otra cosa que el pecado sexual hace: el pecado sexual esclaviza. Romanos 6:14.
El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado sexual esclaviza. El pecado tiene poder, hermano. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por el pecado, nos esclaviza. Pero no hay pecado que esclavice más, escucha esto, que el pecado sexual. Todos nos esclavizan, pero no hay ninguno que esclavice más la mente, el corazón, el alma, como el pecado sexual. Cuando el pecado sexual se convierte en un hábito recurrente, las personas van a sentirse llenos de culpa, llenos de vergüenza, con una baja autoestima, y pueden entrar a depresión, incluso a situaciones autodestructivas. Hermano, hay muchos que están atrapados en la sexualidad y caen en situaciones autodestructivas por la depresión. No valgo, no merezco, no soy digno. Y si no hay una intervención de Dios, pueden quedar sumidos en ese estado. Ahora, también es una práctica autodestructiva cuando la persona entra en una situación de autojustificación y decir: no soy lo suficientemente bueno y nunca lo seré. Así como nunca voy a ser lo suficientemente bueno, pues entonces voy a hacer eso. Voy a continuar haciendo esto. ¿Qué más da? Si ya estoy sucio, ¿qué más da? Pueden entrar en una situación de autojustificar su pecado y decir: esto yo soy. No sé si lo estás mirando. Caer en la mentira de que no pueden ser perdonados. Caer en la mentira de que ya no hay más esperanza para ellos. Caer en la mentira de que si esto que estoy haciendo es aborrecible, entonces yo soy aborrecible para Dios. Tengo que decirte que eso es mentira. Tú no eres lo que tú haces. Tú eres lo que Dios ha dicho que tú eres. Y si tú has sido encontrado por el amor del Señor, entonces tú eres hijo, tú eres santo. ¿Sabes que el apóstol Pablo así comienza su carta, escribiéndole a los santos que están en la iglesia en Corinto? Y cuando uno ve la clase de vida que llevaba, uno va a decir: qué santos ni qué 8 cuartos, ¿verdad? Pero hermanos, son santos no por sus méritos, sino por el llamado que han recibido en Cristo Jesús. Aunque el pecado sexual esclaviza, hay libertad. El pecado sexual nos controla, hermano. Hay una lucha real, hermano, con el sexo, con la pornografía. Hay una lucha real cuando salimos a las calles, hermano, y nos ponen por todos lados espectaculares, revistas. Hermano, hasta las mujeres del mundo, hermano, se visten de manera pornográfica. Aquí entre hombres, hermano, podemos reconocerlo. Y eso controla, o quiere controlar, las mentes del creyente. Corintios 9:27 dice algo muy importante. Lo que dice Corintios 9:27, dice Pablo: sino que golpeó mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Lo que está diciendo Pablo es: hay una lucha, y en esta lucha o me controla a mí o yo lo controlo. En esta lucha real, verdadera, genuina, o me golpea, me noquea y hace pedazos mi vida, mi familia y hasta mi relación con Dios, o me planto de alguna manera, busco las armas, las herramientas, el consejo de Dios, y yo lo golpeo, yo lo enfrento y yo lo derribo. Pero date cuenta que la lucha está ¿en dónde? En el cuerpo de uno. ¿Dónde es donde está la lucha del sexo? En nuestro cuerpo. ¿Y dónde es donde dice Pablo que va a luchar? En su propio cuerpo. Pon atención en esto porque es muy importante. No está diciendo: tomo autoridad, decreto, declaro, reprendo todo espíritu de pornografía. No se está poniendo en las manos en la cabeza y dice: fuera, fuera, demonio de sodomismo. No, está diciendo: soy proactivo, uso las armas del Señor y lo enfrento golpeando mi cuerpo. Así que, señores y señores, porque hoy no hay señoras, la batalla está ahí, en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma. O construyes un dique contra ese río caudaloso que hay dentro de tu vida y lo pones en orden con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo, o se va a desbordar y te va a destruir. Capítulo 6, versículo 13. Quiero conectar el capítulo 9 de Corintios con este versículo. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para Dios. Métetelo, hermano, métete esa última frase, métetela en la mente, tatúalo, como dice
cantares, tatúalo en tu brazo. Bueno, no vayas a salir ahorita, te lo vayas a querer tatuar, ¿verdad? De manera simbólica. El cuerpo no es para la fornicación, es para Dios. ¿Escuchaste? Usa la alegoría de la comida. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Hermano, pareciera que esta era una frase que se usaba para poder decir que el sexo era una cosa simplemente carnal, que el sexo no tiene ninguna implicación espiritual, es meramente biológico, es algo así como comer. Yo como, satisfago mi paladar, se va al estómago y después lo desecho. Igual es el sexo. Tengo ganas de sexo, busco una muchacha, me meto con ella, satisfago mis apetitos y después la desecho. O bueno, voy a tener sexo bulímico. Busco una muchacha en internet, me la como con los ojos, satisfago mis apetitos carnales y después lo vomito. Y Pablo dice, no puedes tomar esa alegoría. El sexo no es comida. El sexo sí afecta tu vida espiritual. Lo que tú comas, lo más que puedes dañar quizá va a ser tu hígado, una úlcera, y que también deberíamos tener cuidado de eso. Lo va a decir más adelante, porque el cuerpo es del Señor. Hasta de eso deberíamos de cuidar. Pero las implicaciones del sexo son más peligrosas que un simple taco con mucha salsa roja. Quizá, hermano, había una influencia. Por otros pasajes de la Biblia lo podemos ver. Una influencia griega filosófica, donde se creía en ese dualismo, partes, una física y otra espiritual, y no tienen relación. Lo que hagas con el cuerpo es del cuerpo, lo que hagas del espíritu es del espíritu, no afecta a uno lo otro. Y Pablo dice, eso no es así, eso es allá, en un pensamiento falso, gnóstico. Pero Dios nos ha hecho un ser integral, donde lo físico afecta a lo espiritual afecta lo físico. No puedes decir que es una cosa meramente biológica y temporal. El sexo está directamente relacionado con su hacedor, porque el hacedor del cuerpo es Dios. Versículo 14. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Qué tiene que ver la resurrección con la fornicación? Si nosotros creemos en la resurrección, deberíamos de cuidarnos de la fornicación, porque la resurrección es volver a la vida con el cuerpo que Dios nos dio. Entonces es una honra al cuerpo que viene de Dios, un cuerpo que el Señor ha prometido que va a resucitar. Los cuerpos de los creyentes son del Señor. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, dice el Salmo. Nos hizo el Señor. Y si el Señor hizo nuestros cuerpos, es porque Él quiere tener una relación integral con todo nuestro ser. Por eso es que Él va a resucitar nuestros cuerpos. Hermanos, si fuera verdadero ese pensamiento dualista, que lo físico no tiene nada que ver con lo espiritual, entonces ¿por qué se preocuparía el Señor de resucitar cuerpos? Pero el Señor se preocupa de resucitar cuerpos porque tiene un plan integral con todo nuestro ser. Él quiere volver a la vida nuestro ser interior, nuestro espíritu, pero Él también quiere transformar y volver a la vida nuestro cuerpo en su venida. Por lo tanto, cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo mientras viene el día de la resurrección, nosotros estamos declarando que amamos lo que Él ama, que cuidamos lo que Él le interesa, y dentro de todo lo que le interesa está nuestro cuerpo. A Dios le interesa nuestro cuerpo. Por eso Satanás está tan interesado en destruir nuestro cuerpo. Y una de las formas en que las va a ser a través de toda esta invasión de basura sexual. Amén. El versículo 15 dice así: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une con el Señor es un espíritu con Él. Paremos ahí, hermano. Mira todo lo que dice aquí. Esto quiere decir que el cuerpo del creyente no es solo para el Señor, no es solo para el Señor en su venida, no es solo para el Señor cuando el Señor traiga la resurrección. No, el cuerpo del creyente
es del Señor, le pertenece a Él. ¿Cómo lo sabemos? Mi hermano Alex dijo algo parecido a esto: formamos parte real, genuina y activa del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. El hermano Alex tomó un tiempo al final para hablarnos de esta importancia de la vida corporativa de cada cristiano dentro de la congregación. ¿Sabes qué es lo que hace el pecado sexual, hermano? Te aparta de la iglesia, te aleja de la congregación. ¿Cuántos no son sorprendidos en alguna clase de problema sexual, el que sea? Y es tanta la vergüenza que lo primero que viene el diablo a decirles: tú no perteneces a estar con los que están en la congregación. Lo que no sabes es que todos tienen un problema sexual, solo que el tuyo se hizo evidente de alguna manera. Y ya no se quieren congregar, ya no quieren llegar, se sienten avergonzados, acusados, vigilados, enjuiciados, porque el sexo quiere destruir tu cuerpo y quiere destruir al cuerpo de Cristo, quiere destruir a la iglesia. Somos del Señor, formamos parte activa de la iglesia. Por lo tanto, si el cuerpo del cristiano es un templo espiritual donde vive el Espíritu Santo, eso lo sabemos, lo hemos leído, sabemos los textos. Cuando un creyente comete un pecado sexual, pornografía, adulterio, fornicación, todo lo que ya sabemos, involucra a Cristo con una prostituta. Escucha esto: si tú eres parte de Cristo, cuando tú y yo practicamos o caemos en alguna clase de tentación sexual, estamos llevando a toda la iglesia a que se prostituya. Cuando tú estás viendo pornografía en tu celular, no es solo tu ojo el que se está prostituyendo. Estás tú viendo la pantalla y haces así, que nada más este ojo se contamine, este no. Claro que no, eso es un absurdo. Todo tu cuerpo se prostituye. Cuando tus manos tocan de manera indebida a una muchacha, si tú eres soltero, o a una que no es tu mujer, si tú eres casado, ¿es tu mano nada más? Nada más fue mi mano. Pastor, pero nada más fue mi mano. Todo tu cuerpo se está prostituyendo. Cuando tú o yo, en lo secreto, estamos contaminándonos sexualmente, a toda la iglesia local a la que tú perteneces la estás prostituyendo. Y a toda la iglesia universal, bendita y santa de mi Señor, la estás prostituyendo. Lo vuelvo a leer. ¿Tomaría acaso los miembros de Cristo? ¿Y quiénes son los miembros de Cristo? Juanito, Panchito, Ramiro, etcétera, etcétera. Todos ellos son miembros de Cristo. ¿Y los haré miembros de una prostituta? ¿No saben que el que se une a una ramera se hace una con ella? Como que todavía para poner más énfasis, dice: ¿no saben que lo que está pasando es que están haciendo prostitución? No solo ustedes, sino toda la iglesia. ¿Te das cuenta cuán terrible es esto? Pablo se llena de indignación ante esta idea tan grotesca de que no es un asunto personal, sino es un asunto que afecta a todo el cuerpo de Cristo, y dice: de ningún modo. Lo que está diciendo es que no sea así, que no suceda eso. No permitamos que eso continúe. Hagamos algo. Detengamos este ataque que quiere destruirnos a nosotros, a nuestra familia, pero también a la iglesia de Cristo. El capítulo 17 dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Por qué no actúas distinto? ¿Por qué en vez de unirte a toda esta tentación sexual y caer, por qué no te unes a Cristo? A todo lo que ya dijo Alex y que mi hermano Ángel nos va a enseñar. A todas estas cosas, prácticas, cuidados, atenciones, aprendizaje, etcétera. Unámonos a Cristo. Es miserable y doloroso el pecado sexual como cristianos. El acto sexual fuera del matrimonio es pecado.
Las relaciones ilícitas de los solteros son pecado. Pero lo más triste, hermano, profanan el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo ante esta imagen terrible de que como miembros en lo particular prostituimos al cuerpo de Cristo en lo general? Huyan de la fornicación. Su respuesta, hermano, es: huyan, escapen por su vida, corran. El sentido del pecado sexual es altamente destructivo. Es algo muy íntimo, pero también es algo altamente letal. Es como una bomba que explota, pero tiene una onda de reacción, una onda de afectación incalculable. Huyan de fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. Hermano, y aquí, hermano, ya voy terminando, pero quiero que veas dos proyecciones. Una, peca contra su propio cuerpo pensando en el cuerpo de Cristo, ya lo dijimos, ofende a la iglesia. Pero, hermano, también peca contra su propio cuerpo, lastima su propio cuerpo. Leyendo un comentario, hermano, miraba que algunos eruditos piensan que Pablo quizás está pensando en las enfermedades venéreas que eran tan comunes en la sociedad corinta. Hermano amado, Pablo está diciendo: por amor a Dios, hasta por evitar una enfermedad venérea en tu cuerpo, deberías de poner atención en esta área de tu vida. Ya lo dijimos, ningún pecado destruye tanto como el sexo. Terminemos. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu que está en ustedes, el cual tienen a Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Qué terribles las feministas, ¿verdad? Que dicen: mi cuerpo es mío, es mi cuerpo, y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Peor que animales, hermano. La palabra dice: ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Está hablando de la sexualidad, hermano. Cuando ya a partir del versículo 16, el cuerpo está hablando del cuidado sexual que debemos tener. De eso está hablando. Por tanto, han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo de un cristiano entonces le pertenece al Señor, ya lo vimos. Es un miembro de Cristo, ya lo vimos. Y es templo del Espíritu Santo, ya lo vimos. Ante todo esto nos debemos dar cuenta que todo acto de fornicación, adulterio o cualquier pecado sexual, escucha esto, se está cometiendo en el santuario. Cualquier acto de pecado sexual se está cometiendo en el santuario, se está cometiendo en el lugar santísimo. El Antiguo Testamento dice Levítico que el sacerdote tenía que limpiarse de toda contaminación para entrar una vez al año, y no morir. ¿Tú crees que esto ha cambiado? Esto no ha cambiado. ¿Cómo podemos entrar a la presencia del Señor y no morir? Y aquí está la maravillosa manifestación de la gracia de Dios. Porque nadie puede. ¿Quién puede entrar al lugar santísimo limpio, sin falta, seco? Somos peces en el agua. Entonces, por eso Pablo viene y nos dice, entendamos esto: la gloria de la santidad está en nosotros por su gracia. La gloria de su santidad está en nosotros por su gracia. Es un regalo. Tus méritos, hermano, no valen. No puedes, tú no puedes tener los méritos para poder presentarse ante Dios sin pecado. Eso ya lo hizo Cristo. Cristo es el gran dique que se ha puesto para que no nos destruya la ley del pecado. Ahora, a través de Cristo podemos nosotros presentarnos delante de Dios. Pero mira cómo es ahora. Ha cambiado la ley. El antiguo pacto es: límpiate con tus obras, con tu fuerza, con tu capacidad, con tu obediencia, y una vez que estés limpio puedes entrar a mi presencia. Pero la gracia funciona al revés. Por eso es un pacto nuevo. La gracia es: Cristo ya lo hizo. Él ya se santificó, se limpió, pagó el precio. Ahora
aunque tú estés lleno de maldad, de pecado, de corrupción, de inmoralidad sexual, has sido perdonado. Y como ahora has sido perdonado, puedes presentarte libremente ante el trono de la gracia y entrar al trono de misericordia, lleno de pecado, pero justificado, para que ahora comience en ti la limpieza de Cristo en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que la gracia hace que, aunque no podemos nosotros presentarnos delante de Dios por los méritos de Cristo, nos presentamos, y es ahora cuando comienza su santificación. Paremos aquí, hermanos, ponte de pie. ¿Cómo lo hace el Señor? Hemos sido comprados por un precio. ¿Cuál precio? ¿Cuál precio? Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con su sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en nuestros últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le recibió de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. ¿Por cuál precio? Por la sangre de Cristo, hermano. Por la sangre de Cristo tenemos acceso a su trono, tenemos acceso a su perdón, tenemos acceso a su limpieza. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Reconocer, arrepentirnos, aceptar su auxilio y caminar en obediencia. No podemos nosotros llegar al Señor limpios. Cristo ya lo hizo por nosotros, pero ahora sí podemos, por su gracia salvadora, comenzar a limpiarnos de todas estas cosas. No son nuestros méritos. Y te voy a decir algo final y con esto oramos. Nadie de ustedes, ninguno de los que estamos aquí, podemos vencer la batalla contra el ataque sexual. No podemos. Solos. Entonces, necesitamos a Cristo. Y quizá no va a ser rápido. Quizá no va a ser de la noche a la mañana. Y te voy a decir algo más. Y no va a ser sin dolor. Pero podemos luchar para ser hombres que tengamos una vida sexual más digna y que glorifique a Dios. La conclusión de Pablo es sencilla y poderosa. El que domina y somete su sexualidad a Dios va a poder glorificarle con todo su cuerpo.